Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí. Bueno, recién vengo del gimnasio. Quería tener como un momento con ustedes para contarles un poquito de la experiencia de ayer en la conferencia de Borja. Bueno, a Borja yo lo conozco desde el 2017 por ahí, cuando justamente en el 2016 fue que yo viví como mi experiencia de una de las crisis existenciales más grandes. Bueno, por una ruptura amorosa, porque me sentía que estaba a punto de cumplir 30 años y nada de lo que yo tenía en mente para esa edad me estaba sucediendo. Tenía un trabajo que no me gustaba, no lograba concluir la facultad, tenía una relación que sabía que era tóxica, pero que no podía terminar con ella. Entonces un montón de cosas que me hicieron darme cuenta que estaba en un lugar que no quería estar. Entonces como esa sensación de qué estoy haciendo con mi vida. O sea, estoy en una edad que se supone que todo el mundo, no sé, se casa, tiene hijos. Yo tenía 29 ahí, creo, en el 2017, bueno, creo que 30, estaba por cumplir 30. Y bueno, y eso, y me entró como una crisis que, bueno, ataques de pánico, empecé terapia, dejé, porque la terapia me empezó a sacar mucha cosa, basurita, que claro, que al principio te da miedo y que no querés indagar más. Entonces dejé, después retomé. Y nada, y ahí entré como en el camino este del autoconocimiento, que me di cuenta que es un camino que es para toda la vida, que nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos de verdad. Por eso es tan importante reconocer que, bueno, que imagínense que si uno se está descubriendo todo el tiempo, imagínate al otro. O sea, qué complejo, ¿no? Entonces ahí llegó Borja a mi vida, porque también tenía una amiga que lo escuchaba mucho, que veía sus conferencias, que tenía su libro, y Borja en realidad arranca él con toda su historia siempre contando que, bueno, que a él a los 19 estaba también en terrible crisis. El enneagrama fue el que fue como su camino de apertura, ¿no? Al autoconocimiento. El enneagrama es, hay 9 tipos de eneatipos que se le dice en el enneagrama, y lo que hace es como, bueno, cuál es la herida de cada eneatipo. Bueno, y Borja en realidad lo que yo quiero contarles es que algo que hay muy común en la astrología y en lo que hace Borja con el enneagrama y en todas las cosas que vayan a ver, nosotros los seres humanos nacemos ya con una gran herida, ¿ya? Nacemos con una herida de nacimiento. Entonces ayer en su conferencia él arranca diciendo que todos estamos traumados. Primero nos hace abrazarnos y gritar, estamos todos traumados, sí, estamos todos traumados, porque todos tenemos una herida que es la de haber nacido, la de haber, la de haber salido de ese lugar seguro que era la panza de mamá, de que nos hayan cortado ese cordón que nos unía, que nos daba seguridad, y de golpe estamos acá en el planeta Tierra, o whatever, eh, y de golpe tenemos que buscar seguridad afuera, cuando nosotros no teníamos que hacer nada para tener seguridad, para estar a salvos, porque en realidad lo que nos da mucho miedo también es eso, sentirnos que que corremos riesgos. ¿Tá? Entonces, es re loco porque en la astrología nosotros vemos ese tipo de apegos. Es increíble porque nosotros vamos buscando en astrología refugios y apegos que nos van dando como esa sensación de seguridad. Uno de ellos, primero, es la luna. Después, obviamente, tenemos a Plutón, tenemos a Quirón. Entonces, me sorprende, no deja de sorprenderme en realidad, porque siento que todo está conectado. Pero esto, ¿no? De que todo surge de ahí. Después, además, cada uno con la vida que eh, tiene diferentes experiencias que, bueno, se suman más a ese trauma ya de nacimiento, ¿no? Pero lo que más, el mensaje más claro de Borja, le recomiendo muchísimo ver sus conferencias, que están muchas en YouTube, que las pueden ver, leer sus libros. Yo ahora me compré el primero de él, que no lo tenía, pero yo leí el único libro que leí yo de él es Las casualidades no existen, espiritualidad para escépticos. Eso se los recomiendo porque es terrible libro. Pero yo ayer me compré el primero de él, que es más enfocado al eneagrama, que la conferencia de ayer fue toda hablando de cada tipo de eneatipo, o sea, el eneatipo uno. Hay 9 eneatipos, yo ahora voy a buscar, quiero indagar más, saber cuál es el mío. Eh, pero claro, el eneatipo en realidad es como, bueno, me hace acordar mucho a la energía de un signo, ¿no? Pero acá son 9 en vez de 12. Eh, Cada uno tiene su mambo, cada uno tiene su sombra, ¿no? Pero lo más importante que el mensaje de Borja es que la realidad en realidad es neutra, ¿ya? O sea, primero nosotros tenemos que tratar de estar bien nosotros, desde adentro. Si bien nosotros desde adentro, porque eh, nosotros tenemos, cuanto más centrado estemos, la realidad, o sea, todo lo que veamos afuera, vamos a tener una óptica mucho más objetiva y no nos vamos a esto también, ¿no? Que lo que hace el otro, nosotros lo tomamos como personal. Nada es personal. Nada es personal. El otro tiene sus razones, sus mambos, sus problemas como para hacer lo que está haciendo, pero el que elige, por último, cuál va a ser su reacción, somos nosotros. El otro, en realidad, es un espejo de aquello que nos molesta, ¿tá? Nos está haciendo espejo a nosotros, ¿tá? Para justamente indagar sobre nuestra herida, sobre qué es, por qué eso nos genera tanta molestia, tanto dolor, tanto drama, ¿tá? Pero también esto, ¿no? Yo noto mucho que cuando yo entré en este camino, que fue por allá por el 2017,
del autoconocimiento, sigo todavía. Borja ayer decía y contaba, bueno, él lo dejó la mujer, tiene, o sea, nunca, ya me di cuenta y es como que este camino es una espiral, o sea, no es un camino de subida, no es un camino de bajada, no es un camino recto, es un camino de espiral. Un día vamos a repetir, nos va a estar pasando lo mismo, después volvemos para atrás, o sea, es espiralado. Em, ¿Qué les iba a decir? Me re perdí. No, a lo que iba es que cuanto más nosotros trabajemos en nosotros mismos, en nuestras heridas, o sea, la única forma, también una moraleja, ¿no? De salvar al mundo, es salvarnos cada uno individualmente. O sea, es trabajar sobre nuestras sombras, es indagar, es hacer terapia, es buscar por qué reaccionamos ante determinados estímulos, qué nos hace, por qué, cuál es la herida nuestra. Entonces, cuando nosotros vamos a eso y tratamos como, nos damos cuenta que después puede suceder lo mismo y ya no somos los mismos, ya no vamos a reaccionar igual. A mí lo que me está pasando y también por qué quise ir mucho a esta conferencia es que yo tuve un momento donde logré un equilibrio que Borja le llama el estar centrados, en el semáforo sería como el verde, logré un estar centrada. Él ponía un semáforo, el semáforo, lo verde es cuando estamos centrados, entonces puede estar pasando un caos afuera, pero nosotros estamos en paz con nosotros mismos. Y es como, bueno, a mí me pasó, que siempre cuento, y una amiga me decía, pero no me entendía, cuando yo tuve esa crisis, yo agradecí mucho esa crisis, porque la Stephanie que yo descubrí después de esa crisis en el 2016, principio del 17, era otra, completamente diferente, mucho más alegre, mucho más con humor, mucho más en búsqueda y disfrutando, apreciando las cosas lindas de la vida que yo no podía ver, porque estaba en otro, conectada con otras cosas que me alejaban de este yo único que soy. Entonces, no siempre vamos a estar en el verde. Y es lo que yo vengo notando, que estoy mucho más en el naranja, que el naranja es como, bueno, estamos ahí, no estamos. Después cuando estamos en el rojo ya es como, bueno, nos enfermamos, todo es espantoso, tenemos relaciones tóxicas, o sea, todo es malo. Cuando estamos en el rojo, peleamos, culpamos, nos victimizamos, o sea, todas esas cosas, pero tenemos que siempre ser conscientes, porque en realidad nosotros vivimos de manera inconsciente. Cuando nos hacemos conscientes, como dice Mía, ya no podemos ser indiferentes. Ya sabemos cuáles son las, por qué, cómo, qué es lo que tenemos que hacer, meditar, no sé qué. Bueno, ahí Borja después lo que hacía era como dar diferentes pautas para mantenernos más centrados. Entonces al final, como que, obviamente después de hablar de todos los eneatipos, bla, 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 y hacer la conferencia muy divertida, porque me di cuenta que es un humorista también, o sea, mucho humor, la gente riéndose, participando, muy bueno estuvo, la verdad, excelente, mentes expertas, excelente. Nada, quería decirles esto. Después al final, él da como recomendaciones de cómo mantenernos más en el verde. Y todo pasa por lo que hacemos en el día a día. Lo que consumimos, no solo en nuestro alimento, lo que consumimos, lo que leemos, las redes sociales, todo eso nos afecta, todo eso nos altera. Entonces, el tener una vida saludable, pero no pasarnos de rosca. O sea, yo no me paso de rosca y trato como de equilibrar, como siempre digo, un poquito de cada cosa, pero eso hace mucho. Bueno, meditar, clave así. La gente que no medita, siempre me dicen, yo ahora voy a hacer, te juro que quiero hacer un curso de facilitadora en meditación, porque siento que yo ya estuve en ese lugar, todos estuvimos. Meditar no es nada, o sea, no es que no pienses, ¿tá? Es que dejes pasar el pensamiento y que no te atrapes, porque esto también, Borja, me lo repetía mucho, no sos tus pensamientos, no sos tu mente, ¿tá? Nosotros somos la conciencia que se da cuenta de ese pensamiento, pero no sos ese pensamiento, el que te habla y el que te dice todo el tiempo. No, no sos. Hay que desidentificarse de eso que en realidad es el ego, ¿tá? Entonces, la meditación como una fuente y una herramienta, a mí cuando yo arranqué también en el camino auto, para mí meditar era, o sea, yo no conseguía meditar. Para mí era un sufrimiento porque era como que mi cabeza no paraba, todo el mundo estaba súper relajado y yo no, eso nos pasa a todos, pero como todo, con práctica se va mejorando y con práctica vas a llegar a poder estar en ese estado que justamente Borja ayer decía, ese estado es, para los religiosos es un encuentro con Dios, ¿tá? Para los espirituales es como un encuentro con, sí, con algo superior, con la conexión con el todo, porque en realidad todo esto de las polaridades y todo eso es una construcción, o sea, nosotros estamos unidos, ¿tá? Con la naturaleza, con los otros seres, todo lo que le haces al otro, te lo estás haciendo a ti, a nadie más que a ti. El que sufre sos vos. Bueno, esto iban a ser historias que estoy haciendo y que voy a ir subiendo, pero quedaron larguísimas. Creo que voy a hacer un reel para compartir con ustedes. Si bien el reel bárbaro, es porque, bueno, lo hice reel. Nada, quería compartir esto con ustedes porque me fui como muy, muy completa, muy
muy vibrando, qué bueno que estoy acá, qué bueno que hice esto, que fui sola, que, ¿no? Que sigo como en este camino, que sigo indagando, sigo haciendo terapia, cada vez que tengo que volver a terapia, vuelvo, no tengo problema, no tengo problema en hablar de mis traumas, de cuáles son mis conflictos, porque, o sea, es necesario eso para conocerte, es necesario para eso, para destrabar todas esas cosas que están trabadas. ¿Ah? Entonces, nada, les mando un beso.